Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Ahí lo tiene usted. Es interesante, ¿verdad? Uno de mis alumnos va a recubrir ahora un cuerpo con una capa de cera. ¿Un cuerpo? Sí, los cuerpos se construyen primero de yeso reforzado con arpillera de acuerdo con las medidas exactas del original. Le presento a León, otro de mis alumnos. León, el señor Wallace. Encantado. La cera se derrite en el recipiente que ve usted colocado encima de la caldera. Y cuando llega a su punto de ebullición, los tubos la distribuyen por un igual sobre todo el cuerpo. La cabeza y las manos teñidas por mi procedimiento secreto se unen al cuerpo cuando ya está cubierto con la capa de cera. Ahora preste atención. A veces me he preguntado cómo ser. Es un método personal tosco pero adecuado. ¿Ya ha encontrado local donde instalar el museo? Este edificio mismo sirve para el caso. Continuaremos utilizando el sótano como taller. Habrá que hacer algunas reformas, pero la situación es buena y el precio del alquiler muy razonable. No es extraño que un museo de cera sea identificado con el miedo, el terror. Quizás el acercarse a personajes oscuros de la historia y que marcan un poco, quizás por esa idea de creación casi divina, de más allá de una escultura realista, porque muchas de las figuras de los museos de cera son hiperrealistas. Acabamos de escuchar un fragmento de uno de los clásicos del cine de terror de la década de 1950, Los crímenes del Museo de Cera, y va a servir para permitirnos abrir la puerta hacia un museo muy especial, en concreto una figura muy especial de estas geniales obras de arte. La figura de Madame Tussaud, quien a finales del siglo XVIII y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, ya asentada en la ciudad de Londres, aunque ella era francesa, e inició sus trabajos en la Revolución Francesa, precisamente un mundo y una época convulsa, sangrienta, en donde tuvo la posibilidad de reproducir personajes brillantes de la historia del pensamiento y sobre todo de esa historia tan drástica y tan radical que cambió la forma de ver el mundo. Hasta entonces Madame Tussaud ha servido como referente de los museos de cera de todo el mundo. No solamente hay figuras de asesinos, de criminales, de monstruos, hay muchas figuras vinculadas a gente del espectáculo, del mundo del deporte, del cine, del teatro, de la televisión, grandes inventores, todo se puede recrear en los museos de cera y en algunas ocasiones de forma brillante, que sorprende, ¿no? Y te pone los pelos de punta y no sabes si realmente estás delante de una copia o de simplemente el original más humano. Todo ello lo consiguió Madame Tussaud con unas técnicas increíbles ya en el siglo XVIII. A ella vamos a dedicar el cronovisor de nuestro programa, pero como siempre habrá muchos más temas aquí en un nuevo espacio de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Quién no ha sentido miedo cuando ha entrado en alguna ocasión en algún museo de cera? Hay algunos que por la propia calidad de las piezas, muy mala, yo conozco algunos en África, algunos en Europa que son extraordinariamente flojos y realmente dan miedo realmente cuando uno se acerca a esas figuras tenebrosas, muy poco logradas. Pero también se consigue el extremo contrario cuando el realismo de la figura alcanza topes totalmente límites humanos. Eso es lo que consiguió Madame Tussaud, la protagonista del cronovisor, junto con nuestro compañero Jesús Callejo. Pero además en este programa de Ser Historia vamos a hablar de accidentes aéreos. La historia de la aviación ha sido tratada en nuestro programa en varias ocasiones, pero nunca nos hemos detenido precisamente a hablar de uno de los modos de locomoción, uno de los vehículos, uno de los medios de transporte más seguros del mundo y de la historia. Eso sí, cada vez que hay un accidente todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero es quizá la parte menos amable de una historia absolutamente bondadosa.
y hablaremos también de Fantasmagorías de Robertson, ese creador de fantasmagorías en una época casi muy parecida, ¿no?, a la de Madame Tussauds. En este programa vamos a abarcar gran parte de esos finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en donde los espectáculos por medio de estas proyecciones lograban efectos que el público de entonces quizá no alcanzaba a entender, y eso también les atemorizaba. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado y bien encontrado. Un placer, como siempre, estar contigo. En esta ocasión vamos a realizar un viaje en el tiempo para descubrir la figura de una mujer, en la que, bueno, pues fíjate, muchos hemos pensado, quizás la conocemos más por el legado y los herederos y, en definitiva, la cantidad de museos de cera que hay por todo el mundo, pero Madame Tussauds, la creadora, la iniciadora de esa idea de hacer figuras de cera, es muy poco conocida, una gran desconocida, y tiene detrás pues una historia increíble, una historia alucinante. Sí, así es. Fíjate que tiene museos de cera por todo el mundo, menos en España. No sé, tenemos aquí todavía una deuda que hay que poner un museo de Madame Tussauds, como que no era su nombre original. Ella era Marie Grosjean. Ella nació en Estrasburgo, en Francia, y muere en Londres, y es verdad que tuvo una vida pues muy interesante a todos los niveles, jugándose la vida, nunca mejor dicho, porque fue coetánea de la Revolución Francesa. Ella era monárquica, luego comentaremos algunos detalles de su vida, y claro, el ser monárquica durante la Revolución Francesa, pues tenías todas las papeletas para que te cortaran la cabeza. Sin embargo, gracias a que ella sabía diseñar cabezas de cera, tuvo un gran maestro que fue su tutor, Philippe Curtius. Bueno, pues eso la salvó, y bueno, pues el comité revolucionario, dentro de esa época del terror, le dijeron, bueno, como sabes hacer cabezas, en lugar de cortarte la cabeza, ¿por qué no representas en cera, para que perduren, las cabezas de los que vamos a decapitar? Y efectivamente, ese trabajo herboso, ese trabajo que muchas veces tenía que abastecerse por las cabezas que ella recogía o le enviaban, totalmente sanguinolientas, luego las convertía en cabezas, y a veces también con un armazón de madera, también con el cuerpo, para que perduraran, para que pasaran a la posteridad, tanto de gente afín a la revolución como de monárquicos. Ahí está, pues efectivamente, Marat, Luis XVI, Robespierre, María Antonieta, que gracias con ese realismo que caracterizaba las figuras de cera que hacía, a día de hoy todavía se conservan. También es verdad, y eso ya lo digo casi desde el inicio, es muy conocida por la Cámara de los Horrores, que ahí es donde estaban todos estos decapitados, en fin, todas las torturas y todos los asesinos de la época que ella inmortalizó. Bueno, esa Cámara de los Horrores parece que creaba un cierto resquemor a muchísimos visitantes, y la han suprimido prácticamente de todos los museos. Pero lo que la hizo célebre fue precisamente eso, esa Cámara de los Horrores, el cómo describía las venas, las arterias, la sangre, la expresión de dolor, el rictus de terror. Todo eso lo expresaba de una manera perfecta. Ella fue la genuina de esos museos de cera que ahora pululan por todo el mundo, que esos museos de cera de Madame Tussauds están en prácticamente todos los continentes y en todos los países, pero ya digo, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Teruel, ni en León tenemos todavía un museo de esos. Desde luego que no, pero bueno, la figura de Madame Tussauds ha marcado un poco el devenir, ¿no?, de los grandes museos de cera, y en definitiva ese arte tan sutil, ¿no? Lo escuchábamos al principio del programa, ¿no?, con esa película Los crímenes del Museo de Cera, ¿no?, del año 1953, con la figura de Vincent Price, para recrear un poco. Vamos a escuchar también en este viaje que estamos a punto de comenzar algunos fragmentos más de esa película increíble, pero en definitiva, vamos a lo que vamos. Jesús, aquí tenemos el teclado con nuestro cronovisor para comenzar un viaje. ¿A dónde nos llevas esta semana? ¿Cuál es la fecha que nos propones? La fecha es el 12 de julio de 1789.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, por la fecha que me dabas, puedo hablar en alto, pero vamos a cuidarnos bien porque la algarabía que tenemos a nuestro alrededor, la gente no sabe ni escucha que estamos hablando en español, no estamos hablando en francés como vociferan ellos, ¿no? Vuela. Pues mira, estamos en una fecha clave, porque todavía no se ha liado la que se va a liar, estamos 2 días antes de la toma de la Bastilla, pero sí estamos casi en medio de esa multitud que están invadiendo las calles de París, evidentemente estamos en la capital de Francia, y bueno, pues están marchando, pero no están marchando como una turba, ¿no?, exaltada, no, es que van como un cortejo fúnebre, van blandiendo banderas, pero banderas con crespones negros y con bustos de cera, los que están llevando, y esos bustos de cera son los que ellos consideran esta chusma, como dirían los monárquicos, están los héroes populares del momento. ¿Quién son? Jacques Necker, que es el ministro de Finanzas, que había sido destituido por el gobierno absolutista de Luis XVI unos días antes, y está el duque de Orleans, el hermano de Luis XVI, que en parte en aquella época representaba lo contrario de lo que hacía su hermano. Bueno, pues estas cabezas que habían robado previamente del gabinete de figuras de cera del doctor Curtius, acuérdate que el Curtius era el maestro y el tutor de Madame Tussaud en esta época es jovencilla, es una adolescente, pero ya estaba moldeando, ¿no?, este tipo de cabezas. Bueno, pues han cogido estas 2 cabezas, por eso asistimos a este momento histórico, como representativas de modelos. Claro, no hay fotografía, no estamos todavía en la época de la fotografía, de los modelos de los que ellos pensaban que representaban la Francia más revolucionaria. Bueno, pues efectivamente esta mujer y sobre todo el doctor Curtius se hicieron muchísimo más famosos a partir de ese momento, justo cuando 2 días después toman la Bastilla, liberan a los presos. Ahí es cuando ya la monarquía empieza a hacer aguas, ya es cuando se dan cuenta María Antonieta y Luis XVI y por supuesto toda la corte que sus cabezas corren peligro, como así fue, pero el nombre de Tussaud, o en este caso el de Magui, porque todavía ella adquiere el apellido de Tussaud cuando se casa posteriormente con François Tussaud, que entonces deja de su apellido, un apellido casi impronunciable, que era Crosshol, este apellido de Estrasburgo, y lo cambia por Tussaud. Pero en ese momento su nombre y el de su maestro empiezan a tener una relevancia tan importante que cuando llega ya la revolución, cuando llegan esos tribunales terroríficos, ¿no?, donde van ejecutando a todo quisque que tenga afinidad con la monarquía o sencillamente pues tengan unas pequeñas sospechas de que no están a favor de la revolución, su cabeza pues va a ser guillotinada. Pero su arte es lo que la va a salvar. Ese arte es lo fundamental. Por eso estamos en este momento en el que estas cabezas de cera empiezan a ser representativas de aquellos rostros que no se deben olvidar. Claro, cuando llega la revolución, las cabezas que luego se van exhibiendo ya no son las de Jacques Necker, sino que serán las cabezas realmente de los auténticos decapitados. Estamos hablando de Robespierre, estamos hablando de los reyes de Francia, estamos hablando de Marat, estamos hablando de Mirabeau y de tantos y tantos que fueron revolucionarios en un primer momento, algunos de ellos, y luego acabaron como acabaron. Es decir, cuando se producen estas situaciones, la sangre corre por las calles y la locura se instala en mucha. Ya te digo, se salvó sencillamente porque sabía hacer estas caras y estos rostros con un realismo tan apabullante que más de uno pensaba que le estaban guiando el ojo. O sea, para que veas. Por cierto, los dientes los tenía que conseguir en algunos casos de auténticos ejecutados. Tenía que conseguirlos de los barberos o tenía que conseguirlos de los cementerios porque por entonces los dientes estaban muy solicitados, sobre todo los dientes sanos. Fíjate, Jesús, la fascinación que el ser humano ha tenido siempre por sus coetáneos, ¿no?, por las personas que le rodean alrededor, en el sentido de que llama la atención, ¿no?, la recreación tan exacta, tan llamativa que consiguió esta mujer con esas figuras de cera, un material
pues dúctil, fácil de trabajar y sobre todo para conseguir el realismo que luego ella acabó dando a sus figuras, ¿no? Sí, eso es lo que caracterizaba su arte, porque bueno, hacer reproducciones las podías hacer y de hecho se hacían también, pero eran peores, en fin, no tenían ese realismo y no vivió esa época tan convulsa, porque claro, en épocas posteriores se siguieron haciendo figuras de cera, se siguen haciendo y hay algunas que son obras de arte y hay otras que son horrorosas, es decir, es para darle una paliza casi al que las hace. Pero en este caso sí que esta mujer, gracias, ya te digo, a su maestro, a Philippe Curtius, pues consiguió. Philippe Curtius era un médico anatomista de origen alemán que había aprendido el oficio en Berna, luego se va a París, allí es cuando está con su discípula, porque esta mujer, Marie Tussaud, no conocía a su padre murió unos meses antes de ella nacer y su madre pues tuvo que buscar la vida como fue. Bueno, pues una forma de buscarse la vida a su madre era de ama de llaves de este médico, de Philippe Curtius. A partir de ahí la hija consiguió un trabajo. Bueno, pues ese trabajo es la que le dio prosperidad y le dio longevidad, porque estamos hablando de una mujer que llegó hasta los 88 años de edad. Bueno, lo interesante de todo esto es que cuando ella, bueno, al final Philippe Curtius muere, ella hereda efectivamente pues todas las obras que había dejado su mentor y su maestro, y a partir de ese momento es cuando ella se convierte en empresaria, es cuando empieza a decir, bueno, tengo aquí un material estupendo que lo voy a exhibir por distintos lugares, porque por entonces había como un almacén tipo museo en París, pero ella lo va exhibiendo en otros lugares. Es cuando se casa con François Tussaud, es cuando adopta su apellido, con su marido no se lleva nada bien, tiene 2 hijos, y en ese momento es cuando decide ser empresaria, es decir, bueno, vamos a mover esto por distintas partes de Francia y, ¿por qué no?, también en otros lugares de Europa. Y ahí es cuando aparece alguien fascinante que a ti y a mí particularmente nos interesa muchísimo por su conexión con la magia. Y estoy hablando de Paul Philidor. Philidor, por entonces, él también hacía sus espectáculos con la linterna mágica. Vale, fijaros que, estoy hablando a los oyentes cara a cara, como si fuera un rostro de cera. Fijaros que la linterna mágica en aquella época era lo más parecido a las fantasmagorías, es decir, era recrear a un ser que había muerto, como el caso era de Luis XVI, hacerle vivir de nuevo. Bueno, pues había, ya sabes, con esas imágenes pintadas en placas de cristal, se creaban unos efectos sonoros, pero también lumínicos, extraordinarios. Había personas que se desmayaban. Claro, este hombre, Paul Philidor, cometió un error. En la Francia revolucionaria de aquella época, uno de sus espectáculos, que es justo cuando conoce a Madame Tussaud, uno de sus espectáculos es que resucita a Luis XVI y le hace ascender al cielo. Entonces, claro, para los revolucionarios aquello les parecía totalmente irreverente y herético. Dice, ¿cómo puede ser que este monarca que le hemos decapitado, ahora venga y sí, con artimañas mágicas le haga resucitar y encima se salva, y encima se va al cielo? Bueno, le corrieron a ahorrazos, se tuvo que ir, conoció a Madame Tussaud y le dijo, oye, vámonos a Londres, que allí parece que la gente está más calmada y vamos a montar nuestro espectáculo. Y desde ese momento, Paul Philidor y Madame Tussaud se van con su carromato, se van hasta allá y hacen sus actuaciones, por una parte, en el Teatro del Liceo de Londres. Ahí ya sabes que se asientan definitivamente, y ahora de hecho el mejor museo de cera está en Londres, luego comentaremos las distintas peripecias que surgió, pero luego también se va con su carromato a distintos lugares también, no solo de Inglaterra, sino también de Escocia y también de Irlanda. Ahí es cuando se hace un nombre. Cuando muere Philidor, ella y sus hijos, porque sus hijos eran pequeños en aquella época, pero van creciendo y se van haciendo cargo también de los diseños, del montaje, de los armazones de madera, y ella se encarga de hacer los rostros perfectos, pero además con ese aspecto morboso que le interesaba también crear. Buscaba rostros de decapitados, de ajusticiados, de delincuentes, de facinerosos, porque sabía que eso es lo que daba dinero. Pero también, como era muy lista, ¿sabes qué estatua de cera es la que exhibía precisamente en Londres y era que más aplausos tenía, mucho más que Luis XVI o María Antonieta o Marat? ¿Sabes cuál? La de Napoleón. Pero claro, que los ingleses vieran a su principal archienemigo ahí de cera, cuando ya Napoleón, por supuesto, ya había caído en desgracia, pues les gustaba muchísimo. Pero es que era un Napoleón real. Pero es que ese Napoleón era con su vestimenta, con su uniforme de general, con todo. También representó, evidentemente, a la Casa Real Británica, entonces eso gustó muchísimo también. Entonces era como muy oportunista. Dice, bueno, ¿qué es lo que puede gustar aquí? Sí, por una parte la Cámara de los Horrores, siempre la Cámara de los Horrores lo llevaba con ella y en su carromato, pero luego hacía aquellas figuras de los representantes más carismáticos del momento o del lugar. Pues eso es lo que hizo que poco a poco fuera prosperando, ganando dinerito. En algunos casos la criticaban porque decía que eran autómatas, que estaban como revestidos de cera.
ella decía que no, que no había ningún autómata por medio. Por cierto, Paul Philidor sí hacía actuaciones con autómatas, de ahí un poco muchas veces las confusiones. Entonces, bueno, se juntó un poco el hambre con las ganas de comer y estos dos realmente hicieron espectáculos tremendos hasta que sus caminos se separaron, entre otras cosas porque Paul Philidor también la engañó económicamente, es decir, al final la quiso estafar porque las ganancias eran demasiadas y se quiso quedar con una gran parte de ellas. Pasen, 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 señoras y caballeros, visiten nuestro museo. Vean la Cámara de Horrores. Vaya, aquí tenemos a tres bellas y alegres jovencitas. ¿Les gustaría ver a la pequeña egipcia? Ahí está, señoras y caballeros, la pequeña egipcia, reina del harén que bailó en la Exposición Colombina de Chicago de 1893. ¿Es de cera o de carne y hueso? Vean y admiren el mundo de cera, el umbral de la fama, la Cámara de los Horrores. Una exposición cultural que les instruirá y emocionará al mismo tiempo. Entren a contemplar las mayores atrocidades de la antigüedad, señoras y caballeros. Bellas mujeres que murieron entre horribles torturas o degolladas. Visiten nuestra Cámara de Horrores y conozcan a los más notables asesinos. Espero que no le parezca mal que haya contratado a ese individuo para atraer al público. La verdad, le da esto un aire de feria. Bueno, en cuanto nos acreditemos, prescindiremos de esos trucos. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de esa película maravillosa, Los crímenes del Museo de Cera, en donde el protagonista, interpretado por el actor Vincent Price, recrea, ¿no?, un poco la historia en definitiva que quiso hacer y que hizo célebre también, ¿no?, a Madame Tussauds con ese famosísimo Museo de Cera que lleva su nombre en la capital londinense. En este caso, en la película era la casa de cera de House of Wax, en donde uno de los elementos que se utilizaban como reclamo más llamativos, ¿no?, y que llevaban más la atención, lógicamente, ¿no?, de todos los visitantes, era no recrear, ¿no?, una galería con personajes célebres, recrear el aspecto de los grandes protagonistas de la historia, que también, sino sobre todo, recrear el aspecto de los grandes asesinos, ¿no?, de los personajes más terribles, ¿no? Qué curioso, ¿no?, que a lo largo de la historia siempre todo aquello relacionado con el mundo de lo terrorífico, de lo sangriento, de lo tenebroso, es lo que más ha llamado la atención de los visitantes, ¿no?, y de las personas que se acercan a los grandes museos de cera, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el Museo de Cera de Madrid, en la Plaza de Colón, una de las salas que más miedo genera, ¿no?, precisamente es esa, ¿no?, la de los asesinos. Ella lo sabía, ya te digo que ella era una mujer lista, evidentemente la tocó sobrevivir como mejor pudo, ¿no? Ella lo sabía. De hecho, el primer busto que ella crea, ya tenía 16 años, y todavía estaba en ese taller de Curtius, el primer busto es el de Voltaire. Pero estando él vivo, es decir, murió pocos meses después, pero estando vivo, ella recrea ese busto de Voltaire. Bueno, le encantó a su maestro y a todos aquellos que lo veían, incluso al propio Voltaire, diciendo qué maravilla, ¿no?, qué retrato me ha hecho. Hizo luego el rostro de Rousseau y hizo el rostro de Benjamin Franklin. Es decir, que estamos hablando de que ella hacía rostros, por una parte, anónimos, porque había gente que pagaba un dinero y tal, pero esos no daban dinero, daban dinero para exponer, me refiero, para exhibir, sino sencillamente era como si tú hacías un retrato de alguien. Pero se empezó a dar cuenta que la gente conocida sí que daba pues unos buenos dividendos. Y entonces, claro, también se dio cuenta que aquellos crímenes pavorosos que había en la época, sobre todo en la Francia del siglo XVIII, si ella era capaz de reproducirlos, pero no solo los rostros, sino la forma de asesinar, las torturas. Ella llevaba una guillotina directamente en sus exhibiciones para que se viera cómo se cortaban las cabezas. Ella también mostraba en los distintos procedimientos como el ahorcamiento, incluso si hubiera llegado a España, por supuesto hubiera recreado el garrote vil. Y se dio cuenta de que estas exposiciones de busto de celebridades eran mucho más multitudinarias si había criminales. Y entonces creó lo que era la caverna de los grandes ladrones, como así la llamó, la caverna de los grandes ladrones. Fue esa galería de criminales que la precursora de la Cámara de los Horrores. Luego con el tiempo ya se convirtió en esta Cámara de los Horrores de Madame Tussauds que tú acabas de comentar. Bueno, pues donde más desarrolla todo este arte es cuando ya está en Londres. En 1835 Marie y sus dos hijos se instalan con toda su colección en Baker Street,
Te suena, ¿no? La calle de Baker Street, la famosa calle de Sherlock Holmes. En este caso no en el 221B, pero el museo de Sherlock Holmes está muy cerca. Bueno, tú que eres londinense, que vas todos los años a Londres, te pregunto, ¿has estado en el museo de Madame Tussauds y en el de Sherlock Holmes? Pues fíjate, la casa museo de Sherlock Holmes la conozco muy bien, pero el elemento, la cosa pendiente que tengo por hacer en Londres es visitar el Museo de Cera. He estado infinidad de veces en Londres, incluso en largas temporadas, y nunca he ido al Museo Madame Tussauds del Museo de Cera de Londres, con unas piezas que hay que ir, ¿no? Porque lo he visto únicamente por fotografías y la calidad de las imágenes sobrecoge, ¿no? Por la calidad de las representaciones, de las recreaciones de los grandes protagonistas de la historia y de artistas de cine, que parece que estás con ellos, ¿no? Bueno, pues en aquella época, sí, además dicen que el caso de, por ejemplo, de la que hizo de Madame du Barry, dice que es tan perfecta, está como tumbada en un diván, dice que es tan perfecta que parece que se la oye respirar. O sea, que yo no he estado en ese museo. Yo cuando vaya a Londres, por supuesto, que quiero ir ahí. Si puedo ir contigo, mejor que mejor. Pero bueno, cuando estuvo allí en Londres, cuando ya estableció de una forma definitiva esta colección en Baker Street, tuvo un golpe de suerte. Ya sabes que luego en los negocios tienes que tener ese golpe de suerte. No solo falta que tengas talento, sino además que tengas suerte. Bueno, pues la popularidad del museo se dio en 1937, cuando la reina Victoria, que por entonces era muy jovencita, permite que moldeen su rostro y su figura y que la vistieran con la réplica exacta del momento de su coronación. Entonces, claro, eso a los ingleses les encantó, porque había dado el visto bueno ni más ni menos que la reina Victoria. Y aquello fue como que te tocara el gordo de la lotería. Entonces la gente fue allí para ver a la reina y ya, pues para ver la estatuaria de cera que tenía allí montada, ¿no? Bueno, pues eso fue ya un golpe de suerte que la permitió vivir tranquilamente hasta los 88 años, donde ella muere plácidamente. Ella muere mientras dormía, y estamos hablando de 1850, y al final pues había dejado no solo a sus hijos, sino también su nieto Joseph, que es el que traslada la exposición a un edificio mayor en la calle Marylebone. Es decir, que a partir de ahí se va como extendiendo un poco su colección, pero ya había creado un hito, ya era famosa, y a partir de ese momento era pues un ir y venir de multitud de curiosos que querían sobre todo no solo ver a la reina, no solo ver a los decapitados de la Revolución Francesa con la distancia no oportuna, sino que también querían ver la Cámara de los Horrores. Y desde ese momento, pues ya te puedes imaginar, ahora si tú vas al Museo de Madame Tussauds, la Cámara de los Horrores no existe como tal, es decir, sí que parece que hay una serie de actores que te meten sustos y hay alguna cabeza decapitada, pero ya no es lo que había en aquella época. Por supuesto, en el siglo XIX era muchísimo más horroroso, pero ya tienes exposiciones de Star Trek, tienes, en fin, a actores, tienes a cantantes, tienes a científicos, tienes de todo un poco, pues como tiene que ser. Pero la esencia, lo genuino, el alma mater de aquel museo era la Cámara de los Horrores, y por eso a Madame Tussauds siempre se le ha asociado más con esa parte más terrorífica, más morbosa, pero también la más creativa y la más talentosa. Esa es Madame Tussauds, que gracias a sus hijos y a sus nietos, pues permitieron que ese legado no se perdiera en el tiempo. Soy otro hombre. Cuando leí esta carta y vi su firma, creí que era objeto de una broma. Aún no comprendo cómo pudo usted salvarse. También para mí es un misterio. Lo único que recuerdo es que intenté salir de mi estudio. Al principio me faltaron las fuerzas, pero aquí estoy. Es una horrible experiencia. Como pude, encaminé luego mis pasos a casa de un médico. Todavía conservo las piernas, pero no soportan el peso de mi cuerpo. En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar. No me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de miedo. Los crímenes más violentos serán reproducidos en cera y exhibidos mientras todavía estén frescos en la mente del público. ¿Qué opina de mi proyecto? Jesús Callejo, crononauta, en este nuevo fragmento que hemos escuchado de la película Los crímenes del Museo de Cera, donde Vincent Price interpreta a un siniestro personaje que utiliza este arte, ¿no?, de recrear figuras
para bueno, salir adelante o evadir, ¿no?, los crímenes que él había perpetrado en vida. Marca un poco también, lo escuchábamos en esta escena, uno de los elementos más característicos, ¿no?, que es las técnicas tan sofisticadas que se han utilizado en muchos museos para poder sacar adelante figuras brillantes. Yo conozco algunos museos de cera, por ejemplo el que hay en el Cairo es un museo terrible porque las figuras, te las puedes imaginar, son realmente grotescas, pero la técnica que empezó a perfilar Madame Tussauds iba más allá, ¿no?, incluso de esos detalles casi artísticos, ¿no?, de la finalidad, o mejor dicho, de la destreza, ¿no?, que tenía ella como artista. El empleo de la cera siempre se han caracterizado nuestros museos por contar con imágenes que casi podían confundir, ¿no?, al visitante, de no saber si estabas delante del original, de la persona original o de una figura, ¿no? Sí, no, Madame Tussauds conocía muy bien su oficio. De hecho, el pelo era pelo natural, o sea, no buscaba pelucas por ahí. Los dientes eran dientes naturales, ya te digo, iba comprando solos a los barberos, a los médicos, incluso hay una leyenda negra, ¿no?, que también acudía a cementerios para recoger material y luego utilizarlos en sus muñecos de cera. Es decir, salvo los ojos, que en fin, eso no lo podía conseguir y tenían una caducidad. Todo lo demás intentaba que fuera lo más natural posible. Pero, y también hizo una cosa muy brillante desde mi punto de vista, Madame Tussauds, y es que cuando ya era muy mayor, ya estamos hablando de cuando tenía unos 80 años, ella escribe sus memorias. Bueno, más que escribir, se las pide a una amiga que las redacte. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su historia era un poco trágica, era un poco triste, y tenía que buscar una historia un poco como más ampulosa para que sirviera también como marketing, porque también, si algo dominaba, era el marketing esta mujer. Entonces dicta a una amiga en 1838, ya te digo, ella tendría unos 80 años en aquella época, estas memorias que fueron publicadas, fíjate, 40 años después. Ella ya estaba muerta, pero daba igual. Entonces en esas memorias se inventa muchos de esos aspectos biográficos, aspectos que no le gustaban. Se sabe, por ejemplo, mentiras muy gordas que, por cierto, se van repitiendo en algunas biografías que he leído, ¿no? Una de ellas es que dice que ella nació en Berna. En Berna, ella no nace en Berna. En Berna es donde conoce a Curtius, donde conoce toda esa información y esa profesión que la da luego pues todos esos beneficios. Y dice que había vivido en el Palacio de Versalles con la familia real. Es decir, eso tampoco es verdad. Una cosa es que conociera a personajes de la corte y otra es que se codeara con María Antonieta. Pero también me parece una genialidad por su parte. Es decir, ella sabía que estaba ya a punto de morir, tenía 80 años, dice, bueno, me voy a crear una historia ficticia, aquellas cosas que no me gustan las oculto y las otras las reinvento. Entonces, bueno, pues eso también funcionó hasta el punto de que esa autobiografía suya pues también ha dado pie a muchas novelas biográficas que se han hecho sobre ella. Por lo menos yo conozco una media docena de obras inspiradas directamente en su biografía, y en algunos casos meten este tipo de detalles y eliminan los más escabrosos, que es cuando ya la arrestaron, estuvo a punto de morir y posiblemente pues tuviera que delatar a más de uno en aquella época. Bueno, ese tipo de cosas se ocultan. Bueno, pues pero fue una gran empresaria, una gran artista que supo hacer muy bien su trabajo. A la vista está, y hay piezas originales en el Museo de Londres, no en otros museos, pero en el de Londres hay piezas originales que de vez en cuando las exhiben, y donde se creó toda una leyenda alrededor de esta figura de Madame Tussauds. Yo creo que eso es lo interesante de esta mujer, hasta el punto de que la gente ya habla del museo, no de cera, sino del museo de Madame Tussauds, como dándole pedigrí, como dándole ese marchamo de calidad. Si es de Tussauds, tiene que ser bueno, pero a la vez se asocia el adjetivo de cuidado, que puedes pasar miedo, cuidado, que están tan bien hechas las piezas que parece que respiran o parece que te guiñan el ojo. Desde luego, el Museo de Madame Tussauds en Londres merece la pena. No lo digo porque lo haya visitado yo, ya he comentado antes que es una asignatura pendiente, ¿no?, que me toca por llevar a cabo en la capital inglesa, pero desde luego no solamente las joyas que legó Madame Tussauds con ese arte para crear, para ingeniar, para pues marcar un poco la historia de grandes personajes y de grandes criminales, ¿no?, por medio de su efigie, de conservar y de recrear su efigie. Yo creo que eso es algo absolutamente maravilloso que puede cautivar, ¿no?, a todos los visitantes y a todas las personas que se acerquen a este lugar.
Jesús Callejo, como siempre, crononauta. Hemos recreado la figura de un personaje maravilloso, una mujer espectacular, Madame Tussaud, Marie Tussaud, para intentar hacer un poquito más de historia por medio de, iba a decir, de sus crímenes, no, de las figuras de los crímenes que ella intentó perpetuar por medio de su arte, y es algo que hemos hecho, por ejemplo, en este nuevo cronovisor, en este viaje en el tiempo que hemos realizado contigo. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, y recuerda, tenemos esa asignatura pendiente, creo que la entrada solo cuesta 35 libras, 40 euros de nada. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué diablos pasa? Oh, Dios mío. ¡Bonnie! 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 ¡Ven aquí! ¡Dios mío! ¿Qué ocurre? ¡Vayan a la cola del avión! ¡Apóyense contra algo sólido! ¿Qué pasa, capitán? ¡Díganos qué pasa! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Agáchate! ¡Ponte ahí debajo! ¡Oh, Dios mío, ayúdanos! Y se estrellaron, podríamos decir, ¿no? Es un fragmento de la película Aeropuerto 77 que marca lo que queremos hablar un poco, ¿no? De lo que queremos hablar un poco en los próximos minutos, que es esa fascinación que ha generado en nosotros todo aquello relacionado con las catástrofes aéreas, de trenes, de cualquier tipo de accidente, ¿no? Pero en concreto vamos a hablar de las catástrofes de aviación, de la mano de un libro muy curioso que ha visto recientemente la luz y que el título ya nos puede adentrar, ¿no? en este mundo tan apasionante. Algo espantoso está a punto de ocurrir, publicado por LG Libros, cuyo autor, Pedro Carballo, ya nos atiende desde Radio Valladolid. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí, Nacho, ¿qué tal? Pedro, ¿por qué crees que nos apasiona tanto las catástrofes aéreas, los desastres? Pues mira, yo voy a darle la vuelta. Seguramente sea algo que impacte tanto por los casos que son. Tenemos que tener en cuenta que volar es, aunque suena tópico, la forma más segura de viajar, y es algo en lo que trato de insistir bastante, ¿no? Para que se produzca un accidente nunca ocurre, un accidente aéreo, por una sola causa. Siempre es una concatenación de causas. Uh-huh. Y es muy difícil, muy complicado que todas esas causas se lleguen a dar. Por eso los accidentes son tremendamente escasos. Eso sí, cuando ocurren, pues fallece mucha gente de golpe. Y eso a lo mejor hace que nos dé cierto morbo, ¿no? Uh-huh. Si además juntamos que la aviación tiene algo de misterioso para la mayoría de la gente, por lo antinatural que resulta volar para el ser humano, pues tienes ahí a lo mejor esa combinación, ¿no? Uh-huh. Hay algunas historias bastante desconocidas. Tú en tu libro, algo espantoso está a punto de ocurrir, hablas de 25 grandes accidentes, ¿no? De la historia de la aviación. Yo, por ejemplo, claro, en los recuerdos de la infancia tengo algunos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Como el de los rodeos, el de Bilbao. Además, en aquella época que los medios de comunicación audiovisuales, en este caso la televisión, no se cortaban un pelo en poner imágenes de todo tipo. Cierto. Yo recuerdo, luego lo comentaremos si quieres, pero las imágenes de los trozos de personas,
yo lo vi con 15 años, el accidente de Bilbao. Terrible. Una pierna en un árbol, o sea, no se cortaban absolutamente nada. Ahora yo estoy a favor de ese buenismo, ¿no? Porque algunas de esas imágenes, ¿no?, me marcaron un poco de niño, ¿no? Pero todas estas historias, como digo, tienen un denominador común, que es ese elemento quizás de singularidad, ¿no? Quizás al comienzo de la historia de la aviación los accidentes, lógicamente, pues serán más frecuentes, más comunes, porque no existían todos los medios, ¿no? Hay una persona, ¿no?, Amelia Edwards, por ejemplo, ¿no? Que no es que no sabemos si tuvo un accidente o no, el caso es que desapareció, ¿no? Sí. También el misterio de las desapariciones de aviones está muy relacionado con este tipo de catástrofes. Sí, bueno, respecto a lo primero que me comentas, ciertamente en los años 60, 70, incluso 80, la tecnología no estaba tan avanzada como está en este momento, y eso provocaba que la mayoría de accidentes se produjeran pues por causas mecánicas o técnicas, ¿no? Hoy en día los poquitos accidentes que hay pues suelen ser o por factores humanos exclusivamente o por una pequeña combinación de factores humanos y tecnológicos, pero la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que sean pues muy escasos. Yo no me canso en repetirlo. Volar es la forma más segura de viajar. En los últimos 10 años, por hacer una pequeña estadística, ¿sabes cuántas personas han fallecido en España por un accidente de aviación civil, de aviación comercial? Ninguna. ¿No? En 10 años, ninguna. Eso demuestra un poco que hemos alcanzado un nivel de seguridad en la aviación, y todo ha sido gracias pues a todos estos accidentes, ¿no? Siempre que hay un accidente aéreo, pues se lleva a cabo una extensa y ardua investigación técnica, no con motivos punitivos, que para eso ya está la investigación judicial si procede, ¿no? Sino para ver qué ha pasado, por qué ha pasado y sobre todo qué medios se pueden tomar a partir de ese momento para que eso no vuelva a ocurrir. Creo que es lo más importante de los accidentes aéreos, ¿no? Todos los medios que se toman para que no se repitan. Uno de los iconos, ¿no?, cuando cada vez que hay un accidente, escasos, pero cada vez que hay un accidente lo primero que se dice, ¿no?, la caja negra, ¿no? Es un aparato que creo que se inventa o se inicia, ¿no?, su funcionamiento en la década finales de la década de 1930, ¿no? No es una cosa moderna, sí. Es bastante antigua. Es bastante antigua, sí, y realmente no es una caja negra, son dos cajas que además tampoco son negras, son de color naranja, sí, para que sea más fácil localizarlas. Una de ellas lo que hace es registrar las conversaciones de cabina, y la otra una serie de parámetros de datos de vuelo que otorgan una gran información a los investigadores tras un accidente. Los controladores también desempeñan un papel primordial en este tipo de acciones, ¿no? Lo que es el movimiento de un avión. Yo tengo algún amigo y alguna amiga también que son operadores, y a mí me parecen superhombres y supermujeres, porque tienen que estar a 40 variantes a la vez. Y a mí me sorprende, ¿no? Es como si estuvieras jugando con una maquinita, con un ordenador, pero de una manera muy precisa y con una habilidad increíble. Yo a los controladores aéreos les llamo los ángeles de la guarda del cielo, ¿no? Porque realmente sin su trabajo y sin su profesionalidad sería imposible volar. El cielo es algo muy complejo, volar es muy complejo, y cada avión tiene que hacerlo por su posición correspondiente, por su ruta correspondiente, hacer la aproximación en un momento determinado, con una determinada tasa de descenso. Todo eso corresponde a los controladores aéreos, y bueno, sin ellos sería imposible volar de la manera tan segura como la hacemos hoy en día. Y a pesar de esa escasez, lo comentabas al principio, Pedro Carballo, autor de este libro Algo espantoso está a punto de ocurrir, publicado por LG Libros. En España tenemos la triste historia, ¿no?, de algunos de los accidentes más sonados, ¿no?, en la historia de la aviación. Quizás uno de los más terribles, yo lo recuerdo, era muy pequeño, tenía 7 años, pero me acuerdo de ello, el accidente de los rodeos, con 583 muertos, que luego por las razones de trabajo, sobre todo, me ha tocado viajar, ¿no?, a Tenerife, muy cerquita de este aeropuerto, y le sigues dando vueltas, ¿no?, de aquello que sucedió en aquel momento del 77, que pasa por ser, como digo, uno de los más grandes de toda la historia de la aviación. El mayor. Sigue siendo a día de hoy el accidente más grave de la historia de la aviación.
Piensa que estuvieron involucrados los 2 aviones más grandes de aquel momento, 2 Boeing 747, ¿no? Realmente el accidente de los rodeos, yo siempre digo que parece un poco una maldición, porque si insisto mucho en que un accidente aéreo no se produce nunca por una sola causa, sino por una concatenación de ellas, realmente es increíble la cantidad de cosas que salieron mal en ese accidente, ¿no? Primero la amenaza de bomba en el aeropuerto de Las Palmas, que era donde tenían que ir los aviones. Más tarde el hecho de que el comandante de KLM se empeñara en repostar, después que hacía un día realmente espléndido, y que justo cuando se reanudaron las operaciones cayera la niebla esa niebla tan tremenda sobre el aeropuerto, el hecho de que una interferencia bloqueara las comunicaciones entre ATC y aviones, realmente fue tremendo, y realmente te pones a analizarlo y dices, bueno, es increíble todo lo que pudo salir mal en ese accidente, ¿no? Y que además no chocaron en el aire, creo, ¿no? Chocaron en tierra. El suelo. Sí. El comandante del Pan Am trató de hacer una maniobra evasiva a última hora, pero era demasiado tarde, ¿no? El KLM se le vino encima. Curiosamente, el KLM trató de despegar desesperadamente, elevó el morro, consiguió elevarlo unos metros, pero desafortunadamente, eso fue otro de los condicionantes, iba cargado a tope de combustible y por unos pocos metros colisionó con el Pan Am y se produjo el desastre, ¿no? Se han hecho a posteriores simulaciones con simuladores de vuelo, y si el KLM no hubiera estado de combustible a tope, pues posiblemente hubiera conseguido evadir al Pan Am. Uh-huh. Es terrible, ¿no? La historia de este accidente de los rodeos, ¿no? Y luego lo tenía también anotado, que lo tratas en el libro, ese vuelo 610 de Iberia, con 148 muertos en Bilbao, ¿no? En terrible. El año 1985, con esas imágenes terribles también, con un poco de niebla. Yo recuerdo las imágenes de la policía caminando por la arboleda de ese monte, y los cadáveres colgados de las ramas de los árboles, y las imágenes emitiéndose con el libre albedrío ahí en televisión española. A mí es una de las cosas que más me sobrecogió. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que esas imágenes nunca debieron de ver la luz, porque realmente periodísticamente no creo que aporten nada. Uh-huh. Y luego además pues creo que causaron un daño innecesario en los familiares de las víctimas, ¿no? El avión se estrelló a una gran velocidad, y lógicamente pues las mutilaciones en los cadáveres fueron realmente tremendas, ¿no? Yo también he visto esas imágenes a posteriori, bueno, terrible. Uh-huh. Y hay otro accidente, ¿no? Quizás uno de los más misteriosos, ¿no? El del año 2014, ¿no? Ese vuelo 370 de Malaysia Airlines, uh-huh, que literalmente desapareció, y del que, salvo alguna pista que se puede entender que puede venir del avión, realmente no hay constancia ni seguridad de qué es lo que pasó, ¿no? con este avión. Bueno, podemos reconstruir un poco lo que ocurrió, pero uh-huh, realmente lo que tú dices no lo sabemos, ¿no? Se trata de un avión que supuestamente cayó en una zona del océano muy, muy vasta, y realmente es muy complicado encontrar los restos, y más teniendo en cuenta que a las velocidades tan altas que alcanzan los aviones al caer, pues acaban desintegrándose. Acuérdate lo complicado que fue hace unos años encontrar los restos del vuelo 447 de Air France, ese que despegó de Sao Paulo, creo que fue, uh-huh, con destino a París, y que terminó estrellándose en el océano. Se encontró pues prácticamente pues de milagro, y porque había más o menos una idea de por qué zona podía estar, y se acotó mucho la zona del océano. Pero es que en el caso del vuelo de Malasia ocurrieron cosas muy extrañas, ¿no? Primero, que por alguna razón que se desconoce cuál es, los pilotos desconectaron el transpondedor. Sin el transpondedor, tráfico aéreo no puede saber dónde está el avión. No se sabe todavía si fue, y eso es una de las teorías que hay, por intención del comandante de suicidarse, y en el camino pues matar a todos los que estaban a bordo, como ya pasó con
con el vuelo famoso de Germanwings, o bien se debe a un intento, algún atentado terrorista. La verdad es que de ese vuelo de Malasia, pues sabemos entre poco y nada, ¿no? Lo acabas de decir, Pedro Carballo, quizás se pudiera haber intentado suicidar, ¿no? Y se suicidó, no lo sabemos. Es una de las teorías que hay, ¿no? También con el vuelo de Egyptair, ¿no? Que iba a Estados Unidos, creo que era, o sí, América, que se estrelló en el océano y que no se sabe, bueno, se recuperaron algunas piezas, la voz del piloto egipcio, bueno, haciendo salvas a Alá, a Dios, y se interpretó como que se quiso haber suicidado. Es un poco egoísta, ¿no? Que los comandantes, bastante. Claro, tírate desde la torre de control si quieres, ¿no? Pero no te tires desde el avión, sí. Claro. Ha ocurrido en un par de ocasiones, sí, por eso es muy importante que desde las aerolíneas se haga un seguimiento exhaustivo de la salud mental de sus pilotos, ¿no? Para evitar esas cosas. El otro día alguien me decía en Twitter, cuando yo dije que lo de Germanwings, que realmente no había sido un accidente, sino un acto deliberado, me decía que bueno, que realmente parte de accidente sí que tiene, en el sentido que falló el factor humano. Pues realmente tiene razón. Por eso es tan importante que se haga un seguimiento de la salud mental de los pilotos para tratar de evitar este tipo de cosas, ¿no? Pedro Carballo, tú eres piloto también, piloto privado de aviones. La mecánica en la actualidad es terriblemente sofisticada, ¿no? Es casi, me atrevería a decir, una máquina que vuela sola, y que los que tomamos, ¿no?, con frecuencia aviones, sabemos que lo más peligroso es el despegue y el aterrizaje, ¿no? Pero que una vez que estás arriba, que va el avión, corrígeme, el avión casi solo, ¿no? Bueno, más que peligroso, yo lo llamaría las maniobras más críticas, ¿no? Peligrosas realmente no son. Sí, bueno, el avión tiene unos sistemas de pilotaje automático que por operatividad son los que se suelen emplear cuando se está arriba. Pero bueno, hay que tener presente que los pilotos siempre están ahí pendientes por si ocurre alguna cosa extraña, porque realmente la inteligencia artificial está muy desarrollada, pero da hasta donde da. Un ordenador no es capaz de enfrentarse a situaciones inesperadas y mucho menos a ser creativo. Por eso es tan importante la presencia de los pilotos, que en un momento determinado que ocurra alguna situación extraña, pues puedan tomar los mandos del avión y hacer frente a la emergencia, ¿no? Antes lo comentabas, recuérdame tu Twitter, porque te sigue mucho. Pato Aviador. Es que lo tenía aquí y no estaba seguro de que, porque me lo había dicho mi hermano, Julián, Pato Aviador, que tienes aquí la imagen de un patito con la gorra de piloto. Y además en tu Twitter, en esta red social, sueles, bueno, pues divulgador aeronáutico, jurista y aviador, autor de Algo espantoso está a punto de ocurrir, y que, bueno, generas hilos, ¿no?, de comunicación muy importantes a la hora de explicar los porqués y los antecedentes de todas estas historias de catástrofes aéreas, ¿no? Sí, es que esa fue la idea, ¿no? Cuando creé la cuenta de Twitter Pato Aviador, mi idea era, pues más que nada, divulgar conceptos de aeronáutica, conceptos de aviación. Y bueno, ahora he hecho un pequeño parón por las Navidades, pero lo retomaremos otra vez a principios de enero. Cada miércoles publico un hilo recreando un accidente aéreo más o menos conocido, y en ellos pues trato siempre de explicar lo que yo considero que son las tres claves, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué se hizo a partir de ese momento para que ese tipo de accidentes, en la medida de lo posible, no pudiera volver a ocurrir? Los accidentes pues dan ese toque preventivo gracias a la exhaustiva investigación que se llevan a cabo siempre que ocurre uno de ellos, y se toman muchas medidas, se dan muchas recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir. Es una historia fascinante, ¿no? Todo aquello relacionado con el mundo de la aviación. Aquí nosotros hemos dedicado en Ser Historia en varias ocasiones bloques precisamente a la aviación, a la historia de la aviación, a los primeros vuelos. Hemos hablado también de algunos accidentes importantes en la historia de la aviación, y queríamos, ¿no?, retomar en esta ocasión el tema de la mano de Pedro Carballo, autor
de este libro, algo espantoso está a punto de ocurrir, publicado por LG Libros. Acaba de salir ya la segunda edición porque la primera se ha agotado. Recomendamos desde aquí también su Twitter, @patoaviador, en donde nos ofrece información brillante, ¿no?, sobre este tema que también conoce y que también divulga. Como siempre, Pedro Carballo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Los ilusionistas lo que hicieron, en concreto Philidor y Robertson, que son los dos primeros que llevaron a escena este espectáculo, es ocultar la linterna mágica. Crearon un sistema de raíles o de ruedas para crear un efecto de zoom en las proyecciones, y empezaron a proyectar sobre humo o sobre unas telas muy ligeras y temblorosas, y empezaron a proyectar desde atrás, de tal modo que no se veía de dónde venían esas imágenes, y la gente lo que veía en un principio era un punto luminoso que poco a poco se iba perfilando, y en un determinado momento reconocían, por ejemplo, la cara o el rostro de Luis XVI, que en aquellos momentos acababa de ser ajusticiado en la guillotina. Acabamos de escuchar un fragmento de una conferencia que dio para Sui Generis Madrid Ramón Mairata, buen amigo, historiador de la magia, compañero del Círculo Mágico de Madrid, de la Sociedad Española de Ilusionismo, y que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí en Ser Historia, hablando precisamente de esa historia de la magia, y hablaba de las fantasmagorías y cómo surgen entre el siglo XVIII y el siglo XIX, como un giro, ¿no?, de tuerca de esos avances tecnológicos y sofisticaciones en el mundo del espectáculo, pero claro, en un ambiente donde la ignorancia de la posibilidad que daban todos estos fenómenos era tan grande, pues la sorpresa, ¿no?, y el shock en los espectadores de entonces nos los podemos imaginar. Ramón Mairata comentaba una figura a Robertson como uno de los pioneros, ¿no?, de los creadores, de los descubridores o inventores de estas fantasmagorías. Acaba de ver la luz, precisamente publicado por la editorial Cinestesia, las obras completas de Robertson. Este polímata, me atrevería a decir, porque fue muchísimas cosas, no solamente creativo desde el mundo de la magia, que recoge un poco todo el trabajo de este personaje tan curioso. Miguel Herrero, bienvenido a Ser Historia. Bueno, encantado, Nacho. Miguel Herrero es el editor de estas obras completas de Robertson. Miguel, la primera pregunta. Antes, a micrófono cerrado, me comentabas que conocías a Ramón Mairata, buen amigo, ¿no? Además, lo quería decir aquí, acaba de sacar una revista de historia de la magia que se llama Maese Coral, y lo quería comentar, ya hablaremos con sí, Ramón. Sí, la tengo ya en casa también. En otro momento, acaba de ver la luz. Miguel, precisamente Robertson está muy vinculado, ¿no?, a esos inicios de la magia contemporánea. Realmente fue un precursor y un genio. O sea, es uno de los grandes genios desconocidos, ya digo, como bien has dicho, no solo de la magia, estamos hablando también de uno de los precursores de los audiovisuales, uno de los primeros grandes creadores de audiovisuales, un siglo antes del cine.
también pionero en la aeronáutica y realmente es que es el tronco de muchísimas disciplinas, ¿no?, que se han ido desarrollando ya sobre todo a lo largo del siglo XIX y luego que ya conocemos pues, a día de hoy como ya separadas, ¿no?, como es el cine, el ilusionismo, pero en el final del siglo XVIII, ¿no?, cuando él realizó sus primeros espectáculos de fantasmagorías, estaba todo ligado, ¿no?, todo estaba unido, los avances científicos, la magia, el ilusionismo, con lo que era los inicios de los audiovisuales, también la parte teatral, ¿no?, de dramaturgia, estaba todo tan unido que era un espectáculo total donde cada disciplina, digamos, estaba totalmente desdibujada, ¿no? No se sabía muy bien dónde empezaba una cosa y dónde acababa la otra. El nombre completo de Robertson era en realidad Etienne Gaspard Gobert. Él era belga, nació en 1763 y falleció en 1837, es decir, una de las épocas más interesantes también de avances de la medicina, de avances de la ciencia, de la óptica, como vamos a ver ahora. Y Miguel Herrero, editor de estas obras completas de Robertson, él fue pionero de las fantasmagorías, ¿no?, precisamente por todo ese halo, ¿no?, de misticismo que rodeaba al trabajo y el giro de tuerca, ¿no? Lo reseñaba también antes de que le daba por pensar en cuál era la finalidad que se podía sacar de esos grandes inventos que estaban apareciendo sobre el escenario de la ciencia en aquel momento. Bueno, Robertson realmente no fue el primero, no fue realmente las fantasmagorías o el concepto de estas obras o números de terror, ¿no?, de apariciones fantasmales, realmente se remontan prácticamente incluso a la Edad Media. Si tiramos mucho más atrás, aún podríamos encontrar quizá alguna alusión, ¿no?, posibilidad de alguna aparición a través de alguna cámara oscura, ¿no?, incluso en la antigüedad. Pero realmente Robertson quizá es el tercero o el que crea el tercer punto culminante o el que hace el punto de inflexión. Schroepfer, que fue un masón, uno de los también los Iluminados de Berlín. Él realizó algunos de estos precursores, ¿no?, de estos shows ya dentro de las sociedades secretas. Posteriormente llegó Philidor, que luego se cambió el nombre a Philip Stahl o Paul de Philipsthal, que realmente fue el que dio a conocer, ¿no?, a nivel público, ¿no? Ya eran espectáculos que ya no inicialmente eran privados, ¿no?, originalmente para sociedades secretas, para grupos muy reducidos, posteriormente ya eran para un público ya mucho más general, ¿no?, que también ya se empezaron a hacer en teatros. Y luego ya llegó Robertson. Robertson lo que hizo fue mejoró, elevó todos los espectáculos de fantasmagoría, los elevó, los dio a conocer y realmente se convirtió en la figura más popular y más influyente ya digamos en los espectáculos, hasta el punto de que él, hasta cierto punto, él se atribuía la invención y se lo atribuían a él. Es decir, que hasta realmente hace muy poco, estamos hablando de que hace ya casi 200 años, se ha pensado, y muchos historiadores y artículos se le atribuía a él como el creador, y no es del todo cierto. Pero bueno, ya, ahora creo que con toda la documentación que hemos sacado ya podemos dar un poco de luz, ¿no?, a toda esta historia fascinante también. En esa investigación, en esa propuesta de escenario, hay un trasfondo muy grande, desde, lo decía antes, ¿no?, de avances científicos del momento, especialmente en la física y en la óptica, ¿no?, que era lo que subyugaba y nos sorprendía, ¿no?, al público, porque eran efectos que no se habían utilizado nunca, o quizás no de una manera tan extendida como hizo a partir de los trabajos, se hicieron a partir de los trabajos de Robertson, pero desde luego coincide, ¿no?, una cabeza genial como la de Robertson en un momento en el que la física y la óptica pues también dan sus avances, ¿no? Sí, bueno, hay muchos aspectos muy importantes aquí para comentar, porque era muy habitual ya a finales del XVIII y el siglo XIX, que eran habituales la aparición de showmans, magos, que se hacían con el título de
profesor de física, ¿no? Muchos de ellos realmente no tenían estudios de física, eran realmente charlatanes, ¿no? Que usaban, pues bueno, artimañas, trucos de magia, de ilusionismo, con algunos conocimientos, ¿no? científicos, pero no tenían una titulación, por así decirlo. Bueno, muchos de los libros de entretenimiento, incluso de magia del siglo XIX, son libros de física, ¿no? Llaman como libros de entretenimiento y de física. Es claro, es como El Hormiguero, ¿no? Esa sección de física, de ciencia del Hormiguero, pero hace 200 años. Realmente era así, ¿no? Eran esa parte, digamos, de física recreativa, de ciencia recreativa, combinada, digamos, con números más clásicos de la magia, del ilusionismo, que a día de hoy estamos mucho más acostumbrados o habituales, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de cartas, o el uso, por ejemplo, de los cubiletes, ¿no? De accesorios, vamos a llamarle, y números mucho más, a día de hoy, más conocidos, ¿no? Pero una de las grandes diferencias es que Robertson sí tenía formación en física. Es más, se había formado con Alexander Charles, que estamos hablando de uno de los grandes físicos, de la historia. Él realizó, aparte, fue uno de los primeros, el primer viaje tripulado, ¿no? En globo. Él también, todas las investigaciones sobre el hidrógeno, sobre los globos, sobre la termodinámica, también el tema del megascopio. El megascopio era realmente un proyector que podía proyectar figuras opacas. Uno podía poner una figura, una escultura, un busto, y se podría proyectar, ¿no? Robertson fue el que utilizó este megascopio, digamos que hizo una versión mucho más útil, más práctica, con algunas pequeñas innovaciones o pequeñas ideas para el espectáculo de fantasmagorías, ¿no? Él lo llamaba el fantascopio de fantasmas, ¿no? Para hacer estos espectáculos, ¿no? Como bien comentaba también Ramón Mairata, el fantascopio llevaba ruedas, iba sobre vías, era un traveling ya hecho hace 200 años, estos movimientos de cámara, usaba retroproyección, tenían algunos un autofoco, con lo cual cuando se acercaba el fantascopio, el proyector, la imagen se regulaba, o sea, no se veía borroso de ninguna manera. Además, Robertson combinó todas las posibilidades de la época. Hay que decir que estas figuras que el público veía estaban pintadas a mano, tenían movimientos ya, en una animación primitiva se podían mover los ojos, mover la boca, hablaban, porque contaba Robertson con un ventrílocuo, el más Fitzjames, que era uno de los grandes ventrílocos, según las crónicas, según lo que se conoce, y él daba voz y hacía sonidos a estas figuras. También se usaba música en directo, con la armónica de cristal, que también es un instrumento fascinante, con muchas historias detrás de este instrumento, y todo eso combinándolo con, además, humo, proyección sobre humo, doble o triple proyección, actores también caracterizados durante la proyección, la exhibición, y también máscaras de fantasmagorías, objetos que brillaban en la oscuridad. O sea, era un espectáculo total. Y esto solo era una parte del espectáculo de Robertson, ¿no? Quizás se ha quedado mucho más esa parte del espectáculo de fantasmagoría de Robertson, pero era solo como un bloque de todo lo que era el show de Robertson. Recordemos que él nació en el año 1763 y tuvo, casi 37 años, ¿no? En ese siglo XVIII, siglo de las luces, siglo de la razón, pero al mismo tiempo muy, muy bloqueado, ¿no? Por el pensamiento religioso, incluso la superstición. ¿Cómo tomó la sociedad del momento este tipo de espectáculos, y también a inicios del siglo XIX, en donde se contravenía, ¿no? Pues muchos de los pilares de la Iglesia o de la tradición tan conservadora que la religión había planteado a lo largo de casi 1800 años? Imagino que los señalarían como una especie de hereje, de mago, de ente oscuro, ¿no? Sí, pues el caso de Robertson, realmente ahí es cuando empieza ya un poco los inicios de la magia moderna, porque hay que decir varias cosas. Robertson también fue abad, aunque era ateo. Realmente que parece ser que lo hizo prácticamente por esa compensación económica, ¿no? Por esa pensión que se podía tener, y realmente no llegó a ejercer, pero tenía esa formación también religiosa, eclesiástica. El Robertson también se definía, y a día de hoy es un artista científico. O sea, es algo que él mismo se considera también el medio mago. Y aunque es cierto que también, evidentemente, aunque él viajó por toda Europa, sí que en países como el caso de España y en otros, sí que era mucho más supersticioso, ¿no? Había muchas más
creencias si se le podía tirar un poco de nigromante, que es una palabra también, un término que todavía se usaba habitualmente en la época, casi un sinónimo de mago negro o de mago, ¿no? Pero que realmente sí que el público, según lo que cuenta Robertson y también por otros testimonios de la época, se dividía prácticamente en tres, ¿no? Unos que eran los que realmente, los conocedores, ¿no? Los, digamos, más intelectuales o ilustradores de la época, que podían entrever o vislumbrar cómo se hacían estos espectáculos, ¿no? Los conocedores de la linterna mágica, que cada vez era más popular. En el siglo XIX ya fue un instrumento común, ¿no? Popular, que se usó mucho en un montón de trabajos y de disciplinas. Entonces, unos ya, digamos, podían conocer los secretos, sobre todo ya a principios del siglo XIX. Otros realmente caían totalmente, bueno, maravillados, ¿no? Y presos un poco de la ilusión, ¿no? Aunque evidentemente algunos podían pensar que había algún tipo de artimaña, de truco, etcétera. Y otros realmente sí que estaban convencidos de que eran apariciones auténticas. Es más, hay testimonios y documentos en los que le pedían literalmente a Robertson la invocación de un familiar en concreto. Y Robertson, a veces a su pesar, solo por, bueno, pues hacer feliz a esa persona, realizaba un retrato muy similar o teniendo unas indicaciones de la persona y le hacían aparecer a esa persona fallecida, ¿no? Casi es una especie de concepto casi de precineterapia, ¿no? De usar una imagen para superar, digamos, un duelo, ¿no? Esto Robertson lo llegó a hacer y en las sesiones, ya digo, sobre todo más primeras, ¿no? Las originarias de las fantasmagorías, o al menos de estos espectáculos de fantasmagorías, se hacían realmente así, se hacían en un grupo muy reducido, donde a veces se invocaba a petición a una persona familiar o a un rey, en este caso como Luis XVI ha guillotinado, y bueno, había todo tipo de personalidades, ¿no? Y de deseos que incluían, pues, evidentemente, temas políticos, religiosos, también personales, ¿no? Íntimos, de todo. Ya para ir acabando, Miguel Herrero, editor de estas obras completas de Robertson, publicado por Cinestesia, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que dejó? ¿Cuál es ese legado que dejó Robertson? Imagino que gran parte vinculado a esas fantasmagorías, pero no todo, ¿no? Dedicado a ello. Bueno, pues yo me he quedado, asombrado. Yo estoy obsesionado con la figura de Robertson desde hace muchos años. Por un lado están las memorias. Son sus memorias que originariamente se publicaron en 2 volúmenes. Nosotros los hemos unido en uno dentro de la obra completa, evidentemente. Es una edición que decir que es numerada y limitada a 300 ejemplares. Es la primera vez que esto sale a la luz. En Francia incluso que es prácticamente un libro inaccesible, muy difícil de encontrar, lo que son las memorias en sí. Incluso no están prácticamente en ningún otro idioma que se puedan adquirir, ¿no? En inglés o en francés. Es la primera vez que también sale junta, y en castellano. Aparte de, como bien has dicho, no solo las fantasmagorías. El propio libro de Robertson, el propio Memorias de Robertson, no solo son fantasmagorías, que además es un manual de fantasmagorías, es un manual también de ascensiones en globo, de aeronáutica, de ciencia, de magia, o sea, donde Robertson desvela también muchos números también de magia del siglo XVIII y principios del XIX. O sea, es apasionante. Realmente también es un libro de aventuras, porque Robertson viajó por toda Europa, conoció a grandes personajes también históricos. Vamos, es una delicia, evidentemente, para historiadores, también para gente de filología, por todo el tema también que da a los idiomas, toda la parte también de antropología. Hay también poesías, cartas. Incluimos también La Minerva, que es otro librito muy desconocido de Robertson, donde es un proyecto, digamos, utópico de una aeronave con teatro, con baños, o sea, una especie de... A día de hoy sería reverenciada por la gente que le encanta el steampunk, ¿no? Porque Robertson era uno de los visionarios, ¿no? de ese tipo de aeronaves. Fue uno de los grandes, ya digo, grandes aeronautas, uno de los que más vuelos se le consideran, uno de los primeros en hacer ciencia en el aire. Eso también se está reconocido como el primero que hizo experimentos científicos en globo, ¿no?
Y además incluimos correspondencia. Hemos encontrado alrededor de una decena de cartas, documentos. Dispongo también de varios originales, noticias también de la época, que también ha colaborado François Binetruy, que es uno de los grandes también coleccionistas dentro del tema del precine, ¿no? De las fantasmagorías. Y bueno, con todo ello, pues un libro que, bueno, lo rematamos con un ensayo, ¿no? que hago sobre Robertson, comentando también aquello que Robertson obvia o quiere obviar, ¿no? O le interesa obviar, y también con todo aquello que no se cuenta, que es toda la última etapa de su vida y también las actuaciones que él realizó en España. Es fantástica la vida de Robertson, que queda perfectamente reflejada en este libro publicado por Cinestesia, Obras completas de Robertson, cuyo editor Miguel Herrero nos ha estado acompañando e ilustrando, ¿no? Proyectando esas fantasmagorías sobre la figura de este belga a caballo entre los siglos XVIII y XIX, Etienne Gaspard Robert, más conocido como Robertson. Miguel Herrero, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues a ti, gracias. Hasta aquí un nuevo programa de Ser Historia. Comenzamos con buen pie, ¿no? Ya tenemos 2 programas en este año 2022, lo decíamos el otro día, repleto de efemérides, muchas de ellas vinculadas a la historia de la arqueología, de la egiptología. Poco a poco nos iremos haciendo eco de todas ellas. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.